Muy buenas tardes. Bienvenidos seamos todos a este espacio. Es un espacio para nosotras, es un espacio de reflexión, de compartir experiencias, de asimilar a las lecturas que estamos disfrutando. Y bueno, pues este es un tiempo de bendición, este es un tiempo en el cual queremos estar juntas y querer disfrutar este tiempo principalmente con la dirección del Señor, esa sabiduría que viene de lo alto, que dirige nuestras vidas, nuestros pensamientos, se organicen, se ordenen y se ejecuten según los procesos que el Señor tenga para nuestras vidas. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Porque hemos entendido que todas las cosas que se ponen delante del Señor son para edificación de su iglesia, para que sea Él quien nos dé esa línea de pensamiento hermosa, sabia, prudente, y que podamos aprender de lo que el Señor tenga para nosotras en este tiempo. ¿Me acompañan? Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, por poder disfrutar este tiempo, este espacio que se ha abierto con la dirección de tu Santo Espíritu y que sabemos que será de edificación, porque lo hemos encomendado a ti. Este espacio sea de riqueza, sea de belleza y sea de salud y sanidad para nuestras vidas, nuestro corazón y nuestro espíritu. Te lo pedimos por el sacrificio precioso de tu Hijo amado Jesucristo y en su nombre, recordando que en Él fueron hechas todas las cosas. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Qué bueno que tenemos este espacio, qué bueno que podemos disfrutar aparte, ¿verdad? De saludarnos, aparte de estar en este tiempo precioso, pues compartir estas lecturas. Quizás has pensado que no podías estar en un club de lectura o a lo mejor ya has tenido esta experiencia. Pero déjame decirte que aun cuando ya has tenido esta experiencia, cada lectura es diferente. Tiene algo nuevo para ti, tiene algo nuevo. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día hay algo que aprender y sobre todo de la palabra de Dios, pero también de aquellas personas que han sido procesadas conforme al Señor y su propósito. Y estamos hablando de que esta obra la escribe la esposa de Pastor Aixia de López, en la cual nos comparte en una escritura tan hermosa, tan poética y al mismo tiempo tan sencilla cómo puede combinar estos dos elementos, porque le habla a la mujer en término general, a la mujer adulta, a la mujer joven y a la mujer niña. Así es que vamos a iniciar este tiempo y bueno, pues aquí ya estoy compartiendo pantalla como ustedes lo ven y vamos a aquí a volver a retomar de este primer capítulo. Yo creo que tú ya estuviste meditando en él, a lo mejor algunas líneas cortitas, a lo mejor algunas líneas más largas. Eso todo se da, ¿verdad? Conforme el horario y tu agenda, pero no te olvides de apartarte cada día unos minutos para meditar, principalmente la palabra de Dios y también en lecturas edificantes como esta. Así es que lágrimas valientes, esperanza viva en un mundo pasajero. Y aquí ujú, vamos a avanzar. A ver, y estamos tratando de ver el contenido de la obra. Encontramos aquí los 10 temas del primer capítulo que se ha titulado El despertar. Y estos 10 temas pues tienen algo significativo, algo que nos lleva a la reflexión, pero sobre todo a la introspección y, y al saber si estas palabras que se escriben, que nosotros las leemos, qué tanto eco hacen en nuestro corazón. Vamos a ver, tenemos aquí la primera que es el primer tema que lo han titulado
roto. ¿Qué puedes decir a través de este tema? Aquí hay un enunciado. Y dice, se dice por allí que es imposible el recibir la buena noticia sin antes recibir una mala. Ese es un dicho. Dice, en Adán todos pecamos. Y desde allí todos nacemos con hambre de la misma fruta y con la misma vista distorsionada, manchadas en lo mismo, enfermos, terminales, rebeldes, sin perder y entender por completo. Y la muerte se extendió por todos lados. Ahí, como bien lo comentábamos, es el origen. ¿De dónde vienen todas las situaciones complicadas, todos los reveses, todos los momentos difíciles, todo lo que no debería de pasar? Tiene un origen, tiene una causa. ¿Qué piensas tú a través de estas letras? ¿Tú crees que la muerte estuvo en los planes de Dios? ¿Qué opinas de eso? Yo quisiera escuchar qué fue lo que encontraron ustedes en este primer tema. ¿Pueden hacer algún comentario? Estamos aquí, nos refiere la autora desde el Génesis, desde el origen de las cosas, cuando Dios hizo todo perfecto. Pero ¿qué es lo que sucede después de esto? Que viene una prueba, ¿verdad? Viene una evaluación para saber qué tanto Adán estaba dispuesto a someter su voluntad a la obediencia del Señor, sin importar las circunstancias alrededor. Y se encuentra con una situación en la cual su amada compañera y mujer que Dios le había dado había cometido una situación de desobediencia y había comido ese fruto del cual el único mandamiento que tenían en ese momento era no comer de ese fruto. Lo comió y por lo tanto, la palabra lo dice, ¿verdad? Que la muerte entró en el ADN de la humanidad. Es una distorsión, una fractura, una situación de que se rompe, se quebranta lo que es la vida eterna, que ya estaba ganada, que ya estaba dispuesta para Adán. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo? Si tienen sus teléfonos silenciados, pueden reactivarlo. ¿Puedo opinar? ¿Sí se escucha? Sí, claro que sí. Adelante, Titi. Bueno, Dios los bendiga, buenas noches. Sí, pues efectivamente la palabra, ¿verdad? Es precisa. Dios estableció que podían comer de todo el árbol, excepto que de ese árbol no. Y de ahí es de donde se origina la desobediencia. Y a través de eso, pues es cuando existe ya la muerte. Y bueno, son más causas las que se originan posterior, ¿sí? Que y bueno, pues una acción tiene una consecuencia, ¿verdad? Y es por eso que ahorita tenemos que pasar por la muerte terrenal y que sabemos que hay también requisitos si queremos nosotros también esa vida eterna. Así es, totalmente de acuerdo, Titi. Es lamentable, ¿verdad? Lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Cada vez hay cuestiones y situaciones de trágicas. Aquí en Hermosillo acabamos de ser testigos, tener un evento realmente muy lamentable de personas que han perdido la vida así de forma inmediata, trágica, ¿verdad? Con una explosión y que nadie lo pensaba y después la sociedad culpa al gobierno, culpan a los negocios, culpan a la corrupción, pero nosotras que conocemos la verdad sabemos el origen de todo eso y es precisamente por ese momento que pasó en el jardín del Edén. Así es que si alguien quiere
comentar algo más, también puede. Bueno, voy a comentar algo. Todo esto viene en el libro de Génesis, ¿sí? Viene desde la creación, la desobediencia del hombre, y de ahí es de donde nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos que tener demasiado cuidado y siempre pedirle a Dios la guianza y la sabiduría que viene de lo alto, porque el mundo pues es como un imán que atrae, y es por eso que nosotros siempre reconocemos el gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros, pero también tenemos que estar bien atentos a través de la oración para no caer en tentación. Ahí nos lo muestran desde el inicio de la creación, porque Dios lo hizo todo perfecto. Ahí habla cuánto tiempo duró para crear, a cada ser vivo le dio nombre, cuáles eran los planes y propósitos. Entonces, si nosotros a través de nuestra trayectoria, donde nosotros nos desenvolvemos, tanto en el trabajo, en nuestro matrimonio, en lo que nos rodea, vaya, nosotros siempre le debemos de decir al Señor que nos ayude, porque solos, pues realmente sabemos que no vamos a poder. Y Él, a través de la guianza del Espíritu Santo, Él es el que nos va marcando el camino, porque hay dos caminos, sabemos que es el bueno y es el malo. Entonces, ¿qué quiere el Señor para nosotros? Pues quiere lo mejor, pero pues nosotros también debemos de pedírselo. No nada más con nuestras propias fuerzas lo vamos a hacer. Pero digo, para no desviarnos del tema, habla mucho acerca de la desobediencia, y es por eso que fue lo que sucedió, ¿sí? Porque Dios por eso dijo, bueno, le voy a dar una compañía, y bueno, ya ahí hablan del proceso para poder tener esa compañía que era Eva. Y no, pues no forzaron a Adán, él tomó esa decisión de hacerlo. Y bueno, pues ya después se dieron cuenta que había el pecado, se vieron desnudos, porque pues realmente ellos no tenían malicia hasta que sucedió eso. Así es. Bueno, entonces esto es para decir de dónde viene, en verdad, esta situación del corazón quebrantado. Tiene un origen. Pero continuemos con el siguiente tema. A ver. Y el siguiente tema es llorar y bailar. ¿Qué han considerado a través, qué les dijo la lectura? Yo estoy interesada, estoy atenta a escucharles. En este tema de llorar y bailar, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿Qué les habló el Señor en este tema? Recuerden que los clubes de lectura se basan en las lecturas que hemos meditado, ¿verdad? Dar una pequeña reflexión si están de acuerdo, si no están de acuerdo, se complementa con la autora, o bien aquí les pongo un fragmento para que puedan opinar, ¿verdad? También de él. Este llorar y bailar, pueden leerlo, ahí está en la pantalla. ¿Qué les llama la atención de esto? A ver, dice, adelante, Guille. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ah, me ando cambiando de lugar aquí. Déjame. Pues mira, yo leí esa parte y me llama mucho la atención que, ay, perdón, ya tengo luz. La autora del libro hace como una comparación con una quinceañera eh, que baila con su papá, con su padre, ¿no? Y, y es que también habla de la restauración que tuvimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos lejos del Señor, pues hay puede haber amargura, puede haber tristeza, pero cuando ya
nosotros conectamos con el Espíritu de Dios, con el Señor, ya es diferente, ya podemos sí llorar, pero bailar al mismo tiempo. Es como estar contentos en medio de las aflicciones. Podemos tener una esperanza y podemos estar contentos o alegres. Es como algo como que dices tú, llorar y bailar, pues sí, se puede hacer algo así. Así es. Guillermina, ¿podrás leer lo que se escribe en la diapositiva? Sí, llorar y bailar. Entendí que no se llega aquí por voluntad propia, sino solo por su amor. Volté y vi a miles de otras quinceañeras a mi alrededor conmovidas por este mismo amor. Ninguno vino porque quiso. El Padre las trajo para demostrar que lo suyo es amar y redimir. Traer al baile a las que menos pensamos que lo queremos, pero que más lo necesitamos. Y desde ese día confío y lo veo, oigo y creo, lloro y bailo. Así es. Nos está llevando a una reflexión de que las pruebas no son voluntarias, son dadas, son situaciones que el Padre Celestial permite que vivamos y es para un propósito bueno. Aunque lo veamos, ¿verdad? Que ninguna quiso pasar por la prueba que pasó, ninguna quiso tomar esa cruz que Cristo nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Sin embargo, era parte del plan y sigue siendo parte del plan. Pero dentro de ese mismo proceso en el cual se llora, en el cual se sufre, también hay una restauración, también hay una cercanía. Es por eso le llaman también lo que es al baile. Cuando tú vas a un baile, sobre todo ese baile del vals de las quinceañeras, estás con ese galán, estás con ese chambelán o con ese papá y tienes esa cercanía donde te abraza en medio de ese baile, de esa danza y te sientes segura. Nosotras como mujeres tenemos esa gran necesidad de sentirnos seguras. Los brazos del Padre son la mejor fuente de seguridad y confianza en medio de la tempestad, en medio de cualquier circunstancia difícil que vivamos. Por lo tanto, ese lloro, esa situación, esa prueba que hemos pasado, ese dolor intenso, esa pérdida que hemos sufrido, es el momento del lamento, pero Él transforma en gozo nuestro lamento, transforma nuestras vestiduras, ¿verdad? Y nos hace danzar. Encontramos el gozo, encontramos la alabanza en medio de la situación del dolor. Así es que entendí, dice la aquí Aixia de López, que entendió que en medio de eso nadie dijo, yo quiero la prueba. ¿Quién quiere ser probada? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere ser probado? Yo creo que nadie, ¿verdad? Todos evitamos el dolor, no queremos, si alguien se enferma, queremos que sane. Si alguien tiene un problema financiero, queremos que se resuelva. Si alguien tiene una situación difícil, inmediatamente vamos a querer lo mejor, lo bueno, que todo sea perfecto. Sin embargo, en medio de ese quebranto, en medio de nuestro no quiero, en medio de, por favor, ayúdame a no pasar por esto, en medio de todo eso es necesario pasarlo. Ninguna prueba llega porque sí, y no las escogemos nosotros, la escoge el Señor. Algunos directamente en alguna enfermedad, otros en alguna pérdida de alguna forma u otra, pero se llega a ese momento de darle gracias al Señor por esa situación difícil. Por eso termina diciendo, desde ese día, desde ese momento de dolor, desde esa prueba, ¿verdad? Confío y lo veo por la cercanía que está. Dice, le oigo y le creo en su palabra, en sus promesas. Dice, lloro porque la prueba duele, pero también bailo y gozo de que hay esperanza y que al final Él tiene el control de todas las cosas. ¿Alguien quiere opinar algo más acerca de este tema? ¿Qué te dejó? Platican.
Bueno, pues uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Y yo lo que he aprendido es gózate en la prueba, gózate también en la bendición. Y sabemos que después de la prueba viene la victoria y es cuando crece nuestra fe. Entonces, siempre pedirle al Espíritu Santo el discernimiento para poder saber y que Él nos fortalezca de dónde viene. Amén, Y así Dios es es, el Titi. único que nos puede ayudar a seguir adelante. Recuerdo que hay un momento en tu vida en la cual has testificado mucho, y es un momento en el cual te habían dicho que no había otra solución más que estar en una cirugía y, Sí, y tú te humillaste ante el Señor y en esa prueba del dolor, en ese diagnóstico que no había revés, alcanzaste un momento tan importante en tu vida de encontrar el poder de Dios manifestarse en tu vida. En tu caso, le doy gracias a Dios porque Él respondió y contestó afirmativamente a esa petición. Y yo recuerdo cómo tú comentas eso y lo testificas, pero yo que estuve ahí también am, testigo de lo que el Señor estaba haciendo en tu vida y veía cómo te aferrabas, cómo llorabas en medio de eso, cómo te cansabas y cómo el Señor te fortalecía para el día siguiente ir. Y le doy gracias a Dios que pudiste experimentar esto también, del lloro y el gozo. Amén. amén, Amén. amén. Pues pasaremos al siguiente, si alguien tiene algo más que opinar y si no pasamos a al siguiente tema. ¿Qué les parece? Pueden también poner Sí. sus reacciones con emotions como manita arriba o caritas o corazones o algo así, ¿verdad? Miren, como esto. ¿Ya vieron? Bien, ok, vamos. Ay, este tema está muy hermoso también. Aquí en este tema, la vez pasada, Sandy, nuestra amiga Sandy, tuvo una intervención también importante. Este tema de las zapatillas rosadas. Wow. Y es que imagínate, aquí hay tres pensamientos. Si quieres leerlo y dime con cuál de los tres te sientes identificada o si con los tres. Mientras alguien quiera opinar, te comentaré que la autora Axia comenta acerca de que cuando ella era niña ella quería unas zapatillas altas y bonitas y quería, pero no estaba preparada, ¿verdad? Para esas zapatillas y esas zapatillas si se las ponía podía fracturarse, podía lastimarse. Entonces hay situaciones en las cuales nosotros pedimos lo que para nosotros es bonito, es atractivo, es no sea alcanzable. Sin embargo, el Señor evita a toda costa también que nos pueda dañar ciertas situaciones. Aquí de estos pensamientos que, bueno, termino la frase, porque también no era el tiempo para que ella usara zapatillas. Era una niña todavía, una niña con tacones se nos hace curioso, pero se puede lastimar. Llega un momento en que las cosas suceden. Hay que saber esperar también el tiempo. A ver, díganme. ¿Qué opinan de estas frases que están ahí en ese tema? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan de esto? A ver, citamos en el Jeremías capítulo 17, versículo 9, que lo cita, dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Y eso saben por qué? Porque aquí Jeremías está ubicado en lo que el pueblo de Dios había estado, había dejado al Dios verdadero. Lo tenía como lo que el mundo tiene ahorita, una opción de religión. Ellos pueden escoger un Dios o pueden escoger el otro. A veces te dicen aquí en el mundo, no, pues es que yo soy de esta religión o soy de la otra. Pero la relación con el Señor no se trata de religión. Se trata de una experiencia viva y con el autor de la vida que es Cristo. Entonces, el corazón a veces se engaña, el corazón a veces pide cosas que no convienen y
o no tienen una visión verdadera, sino su mente está distorsionada. Por eso dice, no tiene remedio. A ver, ¿quién quiere ayudarme a leer el siguiente pensamiento? El número 2. Dice, si supiéramos lo que Dios sabe, pediríamos exactamente lo que Él nos da. Pues sí, efectivamente, nunca sabemos, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros, pero sí nos muestra su misericordia, porque siempre nos ha dado más de lo que merecemos. Yo siempre digo, gracias porque me das más de lo que merezco. Y verdaderamente, no podemos nosotros desear. Yo tenía una compañera como testimonio que decía, ¿por qué esos traen esto y por qué yo no lo tengo? ¿Por qué esto y yo no lo tengo? Pero yo le digo, Dios sabe lo que necesitamos. Y yo hoy en día le digo, Señor, gracias todos los días en mi oración. Le digo, gracias porque siempre me das más de lo que merezco. Dios nos sorprende. Dios se mueve como poderoso gigante. Solamente basta esperar. Él hace lo que le place, lo sabemos. Y estamos bajo su voluntad. Entonces, sí, realmente Dios así trabaja. Dios así trabaja, pero tampoco va a estarnos cumpliendo vanidades, porque muchas veces, como lo comentabas desde al principio, nuestro corazón, dices tú que siempre que alguien cumple años dices que Dios conceda las peticiones de tu corazón, pero siempre hay que pedirle la guianza y la sabiduría para pedirle realmente, ¿verdad? Lo que necesitamos. Y luego te digo, Él nos sorprende y nos da más de lo que merecemos. Así es, así es. Y el tercer punto, ¿quién se anima a leerlo? A ver, ¿quién hay una valiente por ahí? Pues Lo que aparte, ¿verdad? pedimos revela lo que ha capturado nuestro corazón y en qué tenemos nuestra esperanza. Híjole, aquí lo que pedimos dice que es lo que ha capturado nuestro corazón y también dice que es en lo que tenemos nuestra esperanza. Entonces, si pedimos con sabiduría al Señor, eso es lo que hemos capturado y tenemos la esperanza en el Señor de que Él nos va a contestar conforme a su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una petición incorrecta? Pues ahí se está revelando lo que hay en el corazón y en qué tenemos nuestra esperanza. Entonces siento yo que aquí es como que pueden darse varias situaciones, ¿no? Entonces creo que entre más busquemos del Señor, más nos adentremos en su palabra, más lo conozcamos, más vamos a tener la capacidad de capturar en nuestro corazón todas esas enseñanzas, toda esa sabiduría de parte de Dios. Y así, conforme a eso, vamos a poder pedir y vamos a tener la esperanza pues en Él, en que en Él vamos a recibir conforme a su voluntad. Así es, Amén. totalmente, aunque el tema se refiere a algo muy profundo, ¿verdad? Tan profundo como totalmente abandonarse en la voluntad de Dios ante estas situaciones difíciles. También hay que recordar lo que comenta Santiago capítulo 1. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para tus deleites. Dice, pide conforme a lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo saber el plan de Dios para nosotros? ¿Cómo encontrar esa bondad de Dios en los momentos difíciles? Para nosotros tenemos en la mente un paradigma de que eh, todo bien, todo bien. Y si hay algo que está mal, entonces queremos corregirlo inmediatamente. Si alguien se enferma, queremos que sane. Si alguien tiene algún problema, queremos que se solucione. Si tiene alguna crisis, queremos que salga de ello. Creo que eso es natural en cada ser humano, en cada una de nosotras. Todas, nadie quiere algo negativo y nadie quiere algo que termine en alguna fatalidad.
Sin embargo, para el reino de los cielos, en las situaciones más duras y más adversas, a veces es donde más, o no a veces, sino siempre se mueve el poder de Dios, porque el Señor se glorifica en cualquier circunstancia. La oración que hizo Jesús al final de sus días en la tierra, porque Él está vivo, ¿verdad? En los cielos, asentado a la diestra del Padre, amén, fue precisamente que llegase a ser la voluntad de Dios. ¿Cuántas de nosotras en los momentos más complicados, en donde parece que no hay una esperanza según el orden de este mundo, llegamos a esa conclusión, llegamos a ese abandono en las manos del Señor? Creo que sí es posible, sin embargo, cuando llegamos a ese nivel es porque ya pasamos por un ¿cómo se llama? Lago de lágrimas, de dolor, de decepción, de tristeza, de coraje, de odio, de impotencia, de vergüenza, de soledad. Pasamos por toda esa galería, toda esa boutique, poniéndonos esos sacos de miseria, de situaciones tremendas que al final terminamos quitándonos todo el glamour, todo, y digo esto en una metáfora, hasta que llegamos desnudas delante del Señor, diciéndole de rodillas, aquí, hágase tu voluntad. Cuando ya no nos quedan herramientas, cuando ya no nos queda el argumento, cuando ya no nos queda nada, más que solamente esperar en el que todo puede hacerlo posible y llegar al punto en el que decimos, Señor, tú diste, tú quitaste, hágase tu voluntad en nosotras. Esas frases, principalmente de Cristo, que también están escritas por una mujer que en su momento tuvo poder y autoridad como la reina Esther, de un varón que lo tuvo todo en su tiempo como fue Job. Esas frases siguen latentes como un eco que resuena y que nos llama a un camino y una puerta de esperanza. Una ventana que se abre donde la luz del día penetra y compenetra, donde sabemos que nuestra esperanza no está en este mundo, ni las cosas que tengamos en este mundo, aunque en ellas esté nuestra propia vida y nuestra propia integridad. Todo lo que nos rodea al final algún día se irá. Ni siquiera nuestros cuerpos mortales estarán. Solo estaremos delante de Él y con las cosas nuevas y preciosas que tenemos por delante. Creo que el Señor en cada prueba que tenemos nos quiere demostrar su poder, pero también nos quiere demostrar que no dependemos de este mundo, sino de Él solamente y de lo que nos tiene más allá de este mundo. Este mundo pasará y sus deleites, pero su palabra jamás pasará. Y su palabra es la semilla viva que está encarnada en nuestros corazones, que se llama Cristo. Así es que pedimos siempre lo que nosotros pensamos que es mejor, según el orden social, según la jerarquía de nuestros valores, según lo que nos han enseñado que así debe ser. Pero ¿quién sabe lo que debe ser? Solo Dios. Así es que es un tema profundo en donde seguro lo volverás a leer y te encontrarás con algo diferente. Amén. Amén. Pasaremos al siguiente tema. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Y este tema es profundo también. Dice entre Navidad y Parucía. El, en la sesión pasada les explicaba que Parucía es el tema, es el nombre en griego que se da para la segunda venida de Cristo. Ya tuvimos una primer venida de Cristo, que es la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, que es la alegría, que para nosotros es un tiempo de celebración. ¿Cuántos no hacen una cena? ¿Cuántos no se visten bonito? Se regalan cosas, hacen muchas cosas, se prepara la gente y déjame te comento que hasta aguinaldos hay, ¿verdad? Hasta hay un dinerillo extra para que tú no te pierdas de esta celebración. El mundo está organizado para celebrar esto a lo grande. Sin embargo, también tenemos que saber que hay un segundo acontecimiento al cual estamos invitadas y es a la segunda venida de Cristo. Me encantaron estas imágenes que se los comparto aquí en esta diapositiva porque dice que nosotros, como los que conocemos a Dios, vivimos en estos dos escenarios.
En estas dos situaciones, en estas dos revelaciones del Señor, entre la Navidad y entre su segunda venida. Estas son dos ocasiones en las cuales la tierra dice que está presente Cristo. Ya hace más de 2025 años llegó este acontecimiento de la Navidad y está en un futuro próximo, no muy lejano, que el mundo experimente de nuevo la presencia física del poder glorioso de Cristo. Este mundo está roto, pero se asoma la esperanza, dice Aixi. Somos la gente de la tercera posibilidad. Gente que se une para considerar lo que está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 18 y 25. ¿Quién quisiera leerla? A mí me gustaría que alguna de ustedes que tenga en la mano su Biblia pueda leer esta cita preciosa que nos anima y nos alerta para estar despiertos. ¿Del 18 al 25? ¿O del Así el es. 18? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hasta el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es lo que no vemos? No vemos el plan de Dios para nosotros. A veces vemos la prueba que está delante de nosotros, la situación difícil, el temor que tenemos de ser probadas y sobre todo de no pasar la prueba. Pero no vemos que el Señor está trabajando en nosotros, en nuestro corazón, lo está esculpiendo. Cada dolor, cada latido que nuestro corazón parece que sangra, realmente son pinceladas que el Señor está usando para moldearnos a su imagen y a su semejanza. Nosotros sabemos que nuestra esperanza, más que llegar a tener algo positivo en la tierra, es estar siempre del lado del Señor, siempre en los caminos del Señor. Y es una invitación para saber que hay un mundo más excelente, que no depende de ninguna fuerza aquí, sino solamente del Señor. Todo lo que está aquí, damos por hecho, la palabra lo da por hecho, que ya ha sido contaminado. La misma tierra dice que gime por su redención, que está esperando la venida gloriosa de Cristo. La creación entera lo está esperando. Los meteoritos, las estrellas, toda la galaxia espera esa redención. Espera en que el Rey de Gloria venga y tome lo que es suyo. Y entre eso estamos nosotras. Estamos nosotras. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto nosotros tenemos esta esperanza? Porque de acuerdo, si hacemos una línea, ¿verdad? De pensamiento entre la diapositiva anterior, hablando de las zapatillas rosadas, de lo que pedimos y no tenemos, o que nuestro corazón se engaña, y en lo que esperamos en Cristo, hay que ver cómo está nuestro corazón. Estamos esperando que el Señor en su redención venga por nosotros. ¿Qué tanto nos preparamos? ¿Qué tanto amamos tanto nuestra vida terrenal más que nuestra esperanza que tenemos en la vida eterna, aquella que no nos será quitada, allá donde las lágrimas serán enjugadas, es decir, nos secará las lágrimas el Maestro, el Rey, el Señor, el Cordero inmolado, nuestro novio Cristo, en donde ya no hay tristeza,
Ya no hay más llanto, ya no hay más dolor. Recientemente, en la partida de mi papá, he tenido algunas conversaciones con mi mamá he percibido, obviamente, porque ella manifiesta su dolor y recuerda los momentos tan bonitos que, sobre todo al final, antes de partir, mi papá vivió con ella y los tiene presentes cada momento. Y yo le comento, fíjate que la palabra dice que nos volveremos a ver. La palabra dice que los que han creído en Cristo no mueren. Él solo está dormido, él duerme y se va a despertar, ¿verdad? Con un cuerpo glorioso. Pero ahora su alma descansa y está en lugar maravilloso. Está en un lugar donde ya no tiene dolor. Él que aprendió desde muy chico, tuvo una orfandad de padre y conoció lo que era el dolor muy de cerca. Y ahora su corazón está feliz y está contento porque eso dice la Escritura. ¿Qué tanto creemos nosotros en eso? Entre más creamos en la esperanza viva que Cristo ofrece en un mundo en donde es eterno, en un reino donde todo está como debe ser, como debemos, como pensamos que debería ser en la tierra, pero no es en la tierra, es en el reino celestial al que estamos llamadas. Ese momento llegará tarde o temprano, llegará. Puede ser que nos alcance, ¿verdad? Un momento difícil como es la separación del cuerpo y el alma, que le llaman la muerte terrenal, la muerte corpórea, pero no podrán apagar nuestra esperanza que está en Cristo, porque nosotros realmente, nuestra alma está llamada para la eternidad. Por lo tanto, tenemos que saber, como dice Pablo, ¿verdad? Tener una esperanza que no la vemos, que solo la esperamos, que la creemos y estamos confiados que la recibiremos en aquel día. O puede ser también que estemos vivas y vivas, seremos arrebatadas, como dice la Escritura. Tenemos también esa esperanza de no ver el momento de la separación del cuerpo y el alma, que este mundo le llama la muerte. Para nosotros no hay muerte, solo hay un paso hacia la eternidad. Qué hermoso, qué maravilloso. Y, y le doy gloria al Señor porque tenemos esta esperanza. Imagínate que el Señor venga y diga, ya, los libré del pecado, de la muerte, de todo. Ahora sí, vámonos y ya, agarra su maleta y ya nos vamos. Y, bueno, qué bien, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué si ya soy cristiana tengo que vivir este dolor? ¿Por qué si conocí a Cristo tengo que pasar por el valle de la desesperación? ¿Por qué si conozco y leo la Biblia y la predico tengo que pasar ese momento de aflicción? ¿Por qué? Y el por qué y el por qué. Pero la palabra todo está escrito que muchas son las aflicciones, pero de todas nos librará. Que nuestra herencia no está en este mundo, sino en el mundo que ya Él ganó para nosotros. Es verdad, desde esta dimensión se pueden arrebatar cosas celestiales. Tremendamente, claro que sí. Pero también hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué necesariamente tuvimos que pasar por lo que pasamos? ¿Por qué ese dolor nos visitó? ¿Por qué pasaron las cosas de la manera en la que no esperábamos? Hoy muchas familias en Hermosillo se hacen esa pregunta, sobre todo los familiares están en una situación difícil. Me decía una compañera de trabajo, que es Claudita, que ya la conocen, a ella le tocó estar en el semáforo, que es donde entregan los cuerpos, y dice, Marta, no puedes imaginarte lo difícil que es estar ahí. Es un momento en que de locura están los familiares que acaban de perder a su esposa, a sus hijitos, aquellos a sus hijos, a los que perdieron a los abuelitos. Es una cosa de locura, dice. La gente busca respuestas que no hay. La gente se hace preguntas que no parece que es un sueño, que es una pesadilla, que quiere despertar y quiere que le digan que eso no es real. Pero bien, dice la palabra, ¿verdad? Que este mundo hay aflicción, pero que confiemos que Cristo ha vencido el mundo. Precisamente ahorita, en este momento, saben que en el WhatsApp
están solicitando también personas que vayan, sacerdotes, pastores, alguien que les lleve una palabra de aliento. Nosotros que tenemos esta revelación, que no lo hemos ganado todo como dice el apóstol Pablo, pero que hemos encontrado una lucecita en este mundo tan oscuro y que esa lucecita es la comunión que hemos tenido con el Señor, ese encuentro que tenemos con Cristo nos da un camino y nos ilumina el horizonte para no extraviarnos en este mundo. Dice el Señor que en el mundo es aflicción y en los tiempos de su venida cercana estará el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo esta situación, pero ya la estamos viviendo. Así es que le damos gloria al Señor porque hemos decidido por el Señor, a pesar del dolor, nuestro corazón tiene paz. Aprovecho este Amén. tiempo para externarlos y ser agentes, ¿verdad? Y tener esta esperanza, unirnos en esta lectura con la autora Axia que nos lleva también a la reflexión en Cristo, en que no podemos olvidar que hay una esperanza de que al final todo esto pasará. La muerte ha sido derrotada y Cristo viene para tomar lo que es suyo y nosotras somos de Él. Amén. Amén. Vamos al siguiente tema, que este tema son tremendos, ¿verdad? Aquí es 2 por 1. Bien, bueno, esta diapositiva puse 2 temas. Uno es el rugido del canto y el otro es no digan que fui buena. Así es. Yo les invito para quien no ha leído, que se dé la oportunidad, date la oportunidad, es un tiempo tuyo, deja un momento, ¿verdad? Es más, si vas al baño ahí, quédate en el WC leyendo. Si ya encargaste el libro, qué bueno y te llegó, porque la experiencia del libro ciertamente es diferente. Pero si no, y lo tienes en tu celular o algo, sácale copias o léelo desde ahí, dependiendo, ¿verdad? En tu computadora, en el teléfono, disfrútalo. Créeme que te va a sorprender lo que vas a leer. Este tema del rugido del canto cita un momento difícil de uno de sus apóstoles de Cristo, que es Pedro. ¿Alguien recuerda lo que pasó con Pedro, verdad? Antes del canto del gallo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Pedro lo negó. Entonces, ¿quién me ayuda a leerlo? A ver, Dianita, ¿me ayudas a leer este pensamiento del rugido del canto? Sí, el sufrimiento tal como la Biblia lo presenta es siempre corto, porque se ve desde una perspectiva a muy largo plazo. Ejemplo, la restauración de Pedro. Así es. Miren, hubo 2 personas muy cercanas a Cristo, y este ya es un comentario aparte de lo que está en el tema, y una es Judas, no viene, no lo cita, pero la otra es Pedro. Judas lo vendió, Pedro lo negó. Ambos hicieron pues una violencia, ¿verdad? Ambos hicieron algo tan terrible a la persona, a este ser tan amado, a este maestro que lo había dado todo. Pero uno de ellos, que fue Pedro, fue aquel en el cual tomó el camino del dolor y en ese camino del dolor Pedro no se perdonaba. Él no se perdonaba el haber negado a Cristo. Recuerden que Pedro siempre era una persona, un varón, todo un judío, ¿verdad? Eh, Lleno de fe y lleno de convicción en que el Señor iba a obrar, pero también creyendo que podía enfrentar las cosas desde una manera terrenal. Sin embargo, en un mundo espiritual es terrible, no solamente con la fuerza física, sino con la fe en el espíritu es que se enfrentan esas batallas. Pedro se enfrentó a todo un sistema, ¿verdad? Como el Sanedril, y tuvo que doblegarse, le dio miedo. Ese miedo lo hizo negar a Cristo, porque en ese momento, si él aceptaba ser uno de sus seguidores, uno de sus discípulos,
Pedro tenía que terminar en la misma condición de Cristo, encarcelado y posteriormente crucificado. Sin embargo, tomó la ruta y la alternativa de negarlo, pero esto que pasó fue un dolor profundo. Y esto es porque también en los momentos de los dolores difíciles hay una tentación muy grande, la tentación de culpar. Aquí la culpabilidad la tomó Pedro. Pedro se sintió culpable de haber negado a Cristo, pero muchas veces nosotras en los momentos difíciles sentimos la carga de la culpa o tratamos de responsabilizar a alguien. Hay ocasiones que responsabilizamos al Señor, como hay ocasiones en que nos responsabilizamos nosotros. Él si hubiera hecho esto, él si hubiera hecho lo otro. Y tratamos de vivir en un momento en el cual cargamos con esa situación. Pero en medio de esa situación, así como Cristo estuvo, Jesús ya resucitado, buscó a Pedro y lo documenta el Evangelio según San Juan y lo trajo a sí mismo y le hizo repetir 3 veces las mismas ocasiones en que lo negó, las mismas ocasiones en que afirmó que le amaba. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Porque le dio la posibilidad de recuperar ese tiempo de negación y revertirlo en una afirmación. ¿Saben por qué? Porque Jesús, Cristo, conocía el corazón de Pedro. Él sabía que fue movido por un momento de temor. Él no estuvo en sus manos, lo rebasó la situación y le dio la oportunidad de restaurarlo. A veces en nosotros, en los momentos tremendos que hemos vivido, que el Señor conoce nuestro corazón y revierte esa situación. Y a veces decimos, Señor, tú sabías que yo nunca quise hacer esto o que se malinterpretó lo otro o que toda esta situación se vertió en esto y esa no era mi intención. Y el Señor viene a ti con ese amor, con esa dulzura, y así como restauró la vida de Pedro, también restaura la tuya o está en el proceso de hacerlo. A mí me gustaría que en este momento, ¿verdad? De este rugido y de este tema, terminando este segundo tema, podamos compartir una experiencia personal, puntual, ¿verdad? Breve, en las cuales ha sido restaurada situaciones. Y aquí hablamos, está muy ligado también el siguiente, que no, dice la autora Axia, hablando del momento de su funeral. Dice, todos vemos el momento del funeral de otros, ¿verdad? Porque pues estamos vivos, ¿verdad? Nadie va a asistir a su propio funeral vivo, obviamente. Pero dice, ¿qué es? Nadie se prepara para tener y organizar un funeral propio. Pero habla, dice, en el momento en que eso ocurra, dice, en el caso de ella, dice que nadie diga que yo fui buena. Y aquí él comenta, dice, cuenten lo que pasa cuando Él ofrece gracia, hablando de Cristo. Hablen de su gloria y el del fingir que mata, hablando de los que niegan, ¿verdad? Sus procesos que niegan la fe. Dice, allí está la fuerza y la debilidad. ¿Por qué encajona o liga estos pensamientos? Porque en una de estas está precisamente la transformación, la restauración que surgen, y la otra es morir a sí mismas también, encontrar de que somos solo polvo y que un día ya no estaremos también en este planeta, pero que el Señor sigue siendo vivo, el Señor sigue estando en su gran trono y a Él se merece toda la gloria de toda nuestra vida y de cada momento que hemos vivido, porque Él se ha glorificado. A ver, les escucho. ¿Qué experiencias tienen que se encuentren identificadas con estos dos temas? Compartan, por favor. No nos nieguen el privilegio de escucharles. Guille quiere hablar.
Ya que hablaste, Dianita. Pues, pues sí, ahorita sí terminé el capítulo y, y pues sí, todo lo que leí, en resumen, es cómo Dios trabaja en nosotros, cómo Dios nos va pasando por esos momentos para que nosotros nos fortalezcamos en Él y confiemos en Él. Yo lo que he visto es que, bueno, mi situación, que pues hace un año que pasé por el proceso del divorcio y cómo Dios ha trabajado en mi vida, de yo pensar que tenía una familia unida, lo que yo pensaba que tenía era lo real, lo que Dios me había dado, pero en realidad, pues Dios llega en el momento adecuado, indicado para abrir los ojos y ver lo que está pasando. Sí es duro porque Dios te confronta a esa situación y te hace ver lo que no es bueno para Él, lo que no tiene Él para nosotros. Y es como que te duele el corazón, duele el cuerpo de saber que tú estabas confiando en algo, pero tu mirada la pusiste en otra cosa menos en Dios. Y cuando Dios te llama y así te trata como, así como somos mujeres, te trata como una princesa que te llama nuevamente y te guarda y te abraza y te da mucho consuelo de Él, de todo lo que estás viviendo es por un propósito. Y Dios te lleva a un lugar mucho más diferente y mejor a lo que podíamos imaginar nosotros que lo que teníamos era, nosotros nos aferramos a lo que tenemos, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué? Pero cuando llega ese momento de Dios de restaurar tu corazón y tu vida, entiendes el por qué Dios te llevó por ese proceso y pues si me dicen, ¿quieres regresar a lo que tenías? Pues no. Completamente no. No, aquí puro para adelante y Dios está en mi vida. Y eso es lo que he vivido. Así es. Y- Muy bien, muchas gracias por compartirnos este momento Gracias. de tu experiencia. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Bueno, pues yo nada más quiero agregar algo, ¿verdad? Porque ya lo que dijo, pues sí tiene mucha sabiduría, que Dios es el que transforma. La verdad, yo nunca estaba preparada, siempre anduve ayudando a mi esposo, que pasó como por 5 pérdidas de familiares. Y bueno, pues ahora en este año, iniciando, al término del 24, iniciando el 25, pues fallece mi papá. La verdad es totalmente diferente cuando uno ayuda a otras personas eh, que cuando es directo. Y pues yo siempre le dije, Señor, yo nunca voy a estar preparada, pero siempre le dije con tiempo porque sé que la vida es frágil, no nos pertenece, no somos dueños de ella. Dios tiene el principio y el fin, sabemos cuándo nacemos, no cuándo vamos a morir. Y siempre le dije al Señor, ayúdame y pues dales muchos años de vida a mis padres. Y en el momento en que vaya a presentarse esa situación, pues que no sea yo, que tú seas, ¿verdad? El que me guíes, el que me fortalezcas para saber lo que se tiene que hacer. Y es muy fácil decir, no, esto, pero verdaderamente, pues ahora sí que uno le duele, ¿verdad? Como se comentaba, duele el corazón. Pero bueno, afortunadamente se pudo hacer lo mejor que se pudo, ¿verdad? En cuestiones de trámite, en cuestiones de apoyo, en cuestiones de estar ahí. Duele mucho, pero yo le agradezco a Dios porque nos dio la oportunidad de estar hasta el último momento, de poderle guiar, poderle hablar, poder orar, que Él se entregara en su totalidad al Señor. Y bueno, pues a pesar de que mi papá no era cristiano, que conoció de niño y se retiró, él, los últimos cantos que puso Dios en su boca fueron cantos celestiales y fue un retroceso como si estuviera él cuando iba a la iglesia cristiana.
Entonces, no todos van a tener lamentablemente esa oportunidad porque uno está consciente de que sales a la calle y no sabes si vas a regresar. Hay accidentes, hasta en el sueño se puede uno ahogar y una infinidad de ejemplos que pudiera mencionar. Pero yo sí estoy muy agradecida con el Señor porque tuvo misericordia. He visto cuántas personas no sufren de que los dializan, postrados en cama, se llegan a llenar de llagas, etcétera. Y pues yo le decía al Señor: Señor, ten misericordia de él. Y bueno, pues yo vi demasiada, demasiada benevolencia de parte del Señor con mi padre. Que esperemos que así como él pasó por esa situación, que también Dios tenga misericordia de nosotros, porque pues ahora sí que él hace lo que le place al Señor. Y Dios, sí, nos duele, pero a la vez hay un bálsamo y la herida que uno llega a tener en el corazón, el Señor es el único que la sana. Entonces, con eso me quedo, con que mi papá aceptó a Cristo en el último momento, pidió perdón y tuvimos esa oportunidad que Dios nos dio. Amén. Muchas gracias por compartirnos, Titi, también. Y sabemos que el Señor sigue obrando, sigue consolando a la familia y al corazón. ¿Quién más se animó por ahí? Por ahí tenemos también a Hortensia, Tenchis y a Betty. Si quisieran comentar algo ahorita o más adelante, también pueden. Pues mira, buenas noches. Como Titi acaba de decir, que bueno, ya se habrán dado cuenta, es mi hermana y Martita también. Pues el Señor, nosotros realmente no sabemos cómo trabaja el Señor, que es perfecto. Así como acaba de comentar Dianita, ¿verdad? De que está pasando por su divorcio, pues el divorcio es una pérdida, ¿verdad? La muerte también. Entonces son cosas que realmente pues nunca van a estar en nuestra mente, pero el Señor tiene los tiempos perfectos, digo, como lo tuvo con mi papá. Como decía Titi, yo me quedé sumamente agradecida con el Señor porque Él fue perfecto como lo hizo en la muerte en la partida de mi papá. Entonces, realmente nos sorprendió, pero yo quedé pero tan agradecida porque tuvo tanta misericordia. Sí, yo yendo de viaje, y me regresé un lunes y me despedí de mi papá, porque yo sabía que mi papá ya se iba a ir. O sea, ya faltaban días para partir. Entonces, todo el tiempo el Señor eh, me dio un regalo tan grande que Él me mandó allá a México. Yo vivo en Estados Unidos, acá en el estado de Tennessee. Él me mandó a México, cuando mi papá me avisaron que estaba grave y estuve con él esos días, me tuve que despedir porque mi hijo que tiene 22 años de edad aquí, se enferma y me dicen que está en terapia intensiva, así en esos días, que tuvo un problema en el esófago y que tenía como hoyito en el esófago, entonces pensaban los doctores que era un infarto. Entonces él va al hospital y yo estoy allá con mi papá los días que está en el hospital. Entonces yo me quedé con tantas dudas realmente que yo no sé si fue una trampa del enemigo, que porque yo estaba ya en México y yo le platico a mi pastor por teléfono y le digo, pastor, yo estoy acá y ellos estaban orando porque sabían que mi papá ya se iba a ir. Entonces le digo, pero mi hijo está en el hospital, me habla mi esposo que está, pues que está en el hospital, no sé qué tiene. Y dijo, no se preocupe, hermanita Hortensia, el Señor la tiene ahí en México, usted siga ministrando a su papá y yo ahorita voy para el hospital a ver a su hijo, a ver a Joseph.
Entonces, fueron días difíciles que realmente yo me quedé tranquila porque el Señor puso en las palabras de mi pastor que yo me quedara en México. Y era lo que el Señor quería, que yo estuviera ahí ministrando a mi papá, acompañándolo, leyéndole la palabra. Entonces fue cuando mi papá aceptó a Cristo, él se arrepintió, él ya estaba esperando, el Señor ya lo estaba abrazando para llevárselo. Entonces en ese momento yo me tuve que despedir porque yo tenía acá a mi hijo en el hospital y yo me regreso un lunes, cuando el martes me regreso aquí, llego con mi hija el lunes de allá en la noche, mi papá ya estaba por morir, y llego aquí el lunes en la noche y el martes me habla mi hermana que mi papá falleció. Entonces yo no podía, yo me agarró un sentimiento de culpa el por qué yo me regresé. Entonces, inmediatamente el Señor fue tan bueno y tan generoso, todavía tuvo esa generosidad impresionante de yo regresarme al otro día. Yo regreso de México aquí, vengo en la noche y al otro día mi esposo me dice, mira, conseguí un boleto y te vas con Paulina, mi hija, otra vez de regreso. Una noche me despedí de mi familia y al otro día regreso. Apenas dejé la maleta y me llevé la misma maleta y regreso. Entonces, el Señor es tan bueno que nosotros no sabemos porque tenemos la mente tan finita de cómo Él realmente trabaja. Nos quedamos sorprendidos porque como dice en el libro, llorar y bailar, al mismo tiempo lloramos y al mismo tiempo bailamos, al mismo tiempo estamos llorando por ese dolor, pero al mismo tiempo estamos diciéndole al Señor gracias porque eso que está haciendo, por ejemplo, Dianita que está pasando por ese divorcio, es que el Señor tiene grandes propósitos. ¿Por qué ella se está divorciando? Él tiene un propósito para ella grande. Entonces así el Señor en la partida de mi papel ya tenía los tiempos perfectos porque ya no íbamos a soportar la familia verlo con una demencia que no nos reconociera. Entonces fue tan generoso que se lo llevó y mi mamá la deja. ¿Por qué la deja? Por un propósito. Porque mi mamá estuvo tanto tiempo también sufriendo y ahora la deja, pienso, no sé, se me viene a la mente, para que ella viva estos años con esa paz que el Señor también le está dando. A pesar del dolor, ella está teniendo un tiempo para ella, digámoslo así, ¿verdad? Entonces él es impresionante como trabaja realmente. O sea, hay que tener siempre, nadie queremos tener ese dolor, nadie. ¿Quién quiere tener ese dolor? Y realmente nosotros le pedimos al Señor a veces cosas que quisiéramos, ¿verdad? A veces ponemos tantas expectativas en nuestros propios hijos que a veces quisiéramos, ay, mi hijo quiero que sea doctor, quiero que sea ingeniero. Nos llenamos de expectativas tan altas que realmente el Señor nos aterriza y Él le va a dar nos va a dar a nosotros dependiendo los dones, las aptitudes que nosotros tengamos. Entonces Él es el que sabe cómo trabaja. Así es, totalmente de acuerdo y pues Él siempre tiene sus propósitos firmes en nosotros. Amén. Vamos a los siguientes eh, temas, que es una nota para las princesas del Señor y corazón siamés. Em, ¿Quisiera alguien hacer algún comentario acerca de estos temas o quiere leerlos y decirle lo que percibe a través de estas notas? A ver, Hortensia, ya que andas ahí, Tenchis, una nota para las princesas y vamos a pedirle a Guille que lea Corazón siamés. Voy a-
El corazón siamés nada más, Martita. Sí, así es. Dice, la maternidad es una figura del Evangelio, amor incondicional y gratuita, en medio del dolor que es cuidado de un recién nacido, traiga a su madre, felicidad y dolor. Romanos 12 del 15 al 16. Así es. ¿Qué te deja estas frases, Guille? ¿Cómo es que el dolor y y el amor vienen de la misma mano, están unidas, así como esta foto de estos siameses? Y toma el ejemplo, Axi, hacer el proceso del parto, que está la mujer sufriendo, pero cuando tiene bebé está contenta. Yo creo que, bueno, la palabra de Dios dice que Dios es amor y él no escatimó en dar a su único hijo para redención de pecados de todos nosotros. Entonces ahí qué amor más incondicional que el que mostró Dios, ¿no? Al dar a su hijo. Amor como amor y dolor, ¿no? En ese contexto que está ahí. Nosotros también, como madres, cuando tuvimos a nuestros hijos, sí hubo un dolor en el cuerpo, pero un amor que no se puede describir el amor que una madre puede tener por sus hijos. Y muchas veces eh, el amor dice que todo lo puede, que todo lo sufre, eh, que con él todo se soporta. Entonces yo creo que cuando tenemos una época de duelo por una pérdida, por una enfermedad, cualquier circunstancia que nos lastime, eh, creo yo que con amor todo se soporta, todo se puede, todo es más ligero con amor. Así es. Hay una cita bíblica ahí que está en Romanos capítulo 12, versículos 15 y 16, que dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, no asociados sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Está hablando de los dos tiempos, ¿verdad? Del gozo y del dolor, que esto siempre va a llegar, que es parte de la vida, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Pero el mayor de todos los ejemplos que lo podemos tener, lo tenemos en Cristo, porque Él escogió esta estrategia de redimirnos a través del dolor, de redimirnos en su muerte. Y también dice la Escritura que Jesucristo, que Jesús vio, ¿verdad? El momento de su aflicción y quedó satisfecho. Tuvo gozo en medio de su dolor al ver que todos íbamos a ser redimidos a través de ese mismo dolor que él estaba sufriendo. Hay ocasiones en que nos dicen, mira, esto que estás viviendo, como bien le decía Tenchis a Dianita, es para un propósito bueno. Es para fortalecer quizás a muchas mujeres pueden estar siendo restauradas por esta situación y este proceso de dolor que hay en ti, Dianita. Y lo has visto y ya lo has experimentado y encuentras ese gozo en medio de toda esta situación. Por eso dice que son como siameses, son inseparables, ¿verdad? El verdadero amor, como lo expresa también en Corintios capítulo 13, dice que es sufrido, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que todo lo sufre, que todo lo espera. Entonces estamos hablando de que en este mundo no vamos a poder separar estos dos elementos, estas dos emociones, estas dos realidades del dolor y el gozo, la felicidad y el dolor. El amor implícito lleva estos dos efectos, ¿verdad? Y se enlazan entre sí. Y el otro tema, Tenchi, si quieres leerlo, dinos que un pensamiento acerca de lo que lees. Una nota para las princesas del Señor. Sí, dice,
que su belleza sea más bien la incorruptible, la que proceda, ay, es que apenas veo, la que proceda de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Pues es que tiene que ser una belleza genuina, una belleza, como dice aquí, eh, de un espíritu suave, bondadoso, apacible. Es lo que valora el Señor, ¿verdad? Que la belleza viene realmente pues de adentro. O sea, el corazón es el que habla. Entonces esto es lo que realmente tiene mucho valor delante del Señor. Así es. Entonces, fíjense, aquí como que nos da sentido y nos da propósito de todo ese, bueno, y todo esto que ha venido, ¿para qué? Pues dice, ¿para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto? Pues aquí nos dice, ¿verdad? La palabra, que el Señor busca en nosotros, en el interior, porque Cristo está interesado en nuestro corazón. Sabe que guardar el corazón, ¿verdad? Ahí está la vida. Y entonces, si hay algo que todavía hay que aprender, si hay algo que todavía hay que desarrollar, si hay algo que encontrar, ¿verdad? Esa alabanza que surge en medio del dolor está en el corazón. Por lo tanto, Él siempre mira nuestro corazón, que está delante de Dios, y ahí está la belleza. Ahí está lo que la estima, la gran estima que habla acerca de Proverbios, capítulo 31, a partir del versículo 10 hasta el 31, que habla de la mujer, ¿verdad? Que es virtuosa y de gran estima delante de Dios. ¿Y quién la hallará? Cuando habla de esta palabra, ¿quién hallará? Solamente Dios, porque esa belleza está escondida en el corazón. Así es que ahí tenemos un gran aliento al corazón, una nota, ¿verdad? Una cartita, una tarjetita que el Señor nos habla acerca de que no te preocupes, yo veo tu corazón. Eres valiosa delante de mí, eres hermosa delante de mí. Yo te he amado como estás, como eres. Yo quiero perfeccionarte. Entonces, pasamos por ese proceso de perfección, pero para ser más todavía, ¿verdad? Mejores, perfectas, excelentes para nuestro Señor y Salvador. Así es que vamos a la última diapositiva que habla acerca de las lágrimas y de esta invitación al mar. Por ahí hay alguna personita, no sé si está por ahí disponible. Betty, veo que está conectada. Betty, si puedes hablar, aunque no se vea tu cámara, no sé cómo andes, si tienes oportunidad de leernos lo que es las lágrimas que no son moscas. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Las lágrimas no son como diminutos pedazos de vidrio. Perdón, son como diminutos pedazos de vidrio roto del alma, que no se pueden contener y que buscan escapar para dar una voz de alarma de que algo demasiado grande se quebró por dentro y son un regalo de Dios. Así es. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que sea cierto esto, Betty? Mm, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, pues no podemos contener las lágrimas, ya sea de felicidad o de tristeza, ¿no? O de angustia. Ujú. Así es. Entonces, dice las lágrimas no son como moscas. ¿Qué hacemos nosotras cuando las moscas andan y se nos paran así en el brazo, en la mano, en la cabeza? ¿Qué hacemos cuando se nos paran las moscas? La Empezamos luego, sacudimos, luego, ¿no? la retiramos. Ujú. Las- Vámonos de aquí. Así es, Titi. La retiramos. ¿Por qué? Porque son enfadosas, dicen aquí en Sonora. ¡Ay, qué mosca tan enfadosa! No queremos porque representan algo que es sucio, que no sabemos qué más separó. Sabemos su origen, que viene de larvas, de aquello que es putrefacto. Todo lo horroroso lo asociamos con las moscas y no las queremos.
pero hay ocasiones que las lágrimas tampoco las queremos como las moscas. Nadie quiere sufrir, nadie quiere llorar. Pero aún así que esas lágrimas, el ejemplo que da esta autora Axia es como que se nos está rompiendo por dentro. Nos están lastimando, ¿verdad? Es algo, una herida que sufre, que sangra desde adentro y que nos está anunciando que hay algo que no está bien en el alma. Hay algo que salió de fuera de orden, fuera de control y que nos está ocasionando un dolor irreparable, irremediable, pero solamente Dios en su consuelo, en la fortaleza, es quien puede remendar nuestro corazón. Sentir el dolor no es malo. Sentir el dolor no es vergonzoso. Yo creo que pude experimentar la pérdida, precisamente ahora que mi papá partió a las moradas celestiales, pude entender lo que significa la pérdida. Cuando los doctores decían que no había nada que hacer, cuando las enfermeras le daban lectura y guardaban un silencio, cuando parecía que yo no había esperanza, porque ciertamente, físicamente hablando, ya no había esperanza, ya no lo habían dicho y a mis hermanas ya se lo habían manifestado. Sin embargo, ahí se experimenta un dolor, una pérdida, algo que ya definitivamente no tendrá otro revés en esta vida, pero también al mismo tiempo se experimenta esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entiende el sentido y el propósito de la muerte y de resurrección de Cristo, en que con Él fueron hechas nuevas todas las cosas, en saber que solamente pasará de un momento como lo es esta vida a una eternidad hermosa, en donde no se le privará nada, sino estará disfrutando de la grandeza y de la majestad del Rey que vive por los siglos de los siglos. Ciertamente ese gozo también va acompañado de ese dolor que adentro en el corazón está, pero que es una válvula de escape también el dolor para poder sentir también el consuelo y la fortaleza que viene de Dios. Así es que al final terminamos dándole gracias a Dios. Y cerramos con esto que está aquí y no sé si por ahí esté, a ver, Dianita, si puedas leer esta frase, que la estoy viendo aquí en la foto, que nademos juntos. Quiero que nademos juntos en este mar de gracia al cual me has traído, refrescado y en donde me has enseñado a caminar. El mar es sinónimo totalmente, ¿verdad?, del mundo. El mar en la Biblia, de hecho en el cielo dice que el mar es de cristal, no hay mar. Hace poco hablaba de eso con los hermanos de la iglesia. El mar simboliza todo lo que este mundo tiene, todo lo que en cierta manera el dolor, el pecado, donde los arrojó el Señor a lo profundo, al mar y a su profundidad. Entonces, en ese mar tenemos que saber que no vamos a estar ahí ahogándonos ahí, sino que vamos a aprender a nadar. Y no nada más vamos a aprender a nadar, sino que el Señor nos enseña en este mar de este mundo pasajero, en este mundo roto, así lo dice Axia, la autora, pero sabiendo que no vamos solas, que vamos, ¿qué? Ahora sí, tenemos que esta invitación y que le decimos al Señor, quiero que nadar contigo, quiero que nademos juntas, no quiero nadar sola en este mundo llamado vida, en este problema llamado esta situación, sino de saber que voy junto a ti, que tú conmigo y que juntos, ¿verdad? Llegaremos hasta el horizonte. Ese mar en el cual estamos ahí por alguna causa, por alguna circunstancia. Pero no nada más el mar, su sal nos cala, sino que también nos refresca y también nos enseña a caminar, ya no nadando tan solo, sino sobre las olas del mar. Cristo caminó sobre el mar.
Él pudo vencer todas las leyes de la física. Y mira, nos enseña también a reír en medio del dolor, a gozarnos en medio de la desesperanza y a llamar victoria a lo que parece una pérdida. Hoy en este tiempo hemos aprendido tantas cosas y seguimos aprendiendo otras tantas, pero la mayor de ellas es que en medio del dolor no estamos solos. Amén. Amén. Muy bien, pues le doy muchas gracias de que nos hemos extendido un poquillo, ay, 1 hora y media. Y pues contentas porque hemos dado otra repasada a esos temas. Tú puedes seguirlos meditando, no hay ningún problema. Y pues cualquier comentario, estamos también para escucharlo, ya sea en la red o privado, estamos para escucharlos. ¿Alguien quiere comentar algo antes de cerrar la sección? Muy bien, pues al menos espero que les haya gustado, ¿verdad? Y que tengan un tiempo feliz. Muy bien, muchas gracias por todo y espero que nos podamos volver a ver en la siguiente sesión y que podamos seguir invitando a aquellos que todavía están en el proceso, ¿verdad?, de integrarse con nosotros. Amén. 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 Dios les bendiga. Bendición. Amén, Bendiga. Martita. Sí, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Que descansen. gracias, Dios los bendiga. Gracias, Martita, por tu Bendiciones. Gracias. Hasta luego. enseñanza. Gracias, hasta luego.